se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 124 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. No se ha recibido ningún documento en este periodo para la comisión. Solo informar de que los oficios aprobados por la comisión en la sesión pasada al alcalde de Santiago y al Contralor General de la República por el tema del inmueble Londres 38, Casa de la Memoria, fueron debidamente despachados. Esa sería toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Como no tenemos acuerdos sobre la cuenta, voy a pasar a ofrecer la palabra en asuntos varios. No hay diputados solicitando la palabra. Muchas gracias, señor secretario. La sesión tiene el carácter mixta porque vi al diputado Nino Bartolú de manera presencial. Señor secretario. Efectivamente, ahí está don Nino Bartolú, acaba de levantar la mano, está en forma presencial, sí. Ya. Y todos los demás vía la aplicación Zoom. Bien. Esta sesión tiene por objeto continuar analizando los antecedentes referidos al caso que ha dado a conocer la señora Gladys Yagual en la sesión celebrada el pasado 2 de noviembre acerca de su hermano Michael Yagual, quien falleció en medio del toque de queda en Maipú y cuyo cuerpo se encontró completamente calcinado en el supermercado Albi de Plaza Maipú el 25 de octubre de 2019. Para este propósito, la comisión acordó invitar al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico Aguayo, al abogado creyente en el caso, señor Lorenzo Morales, y a la hermana de Michael Yagual, señora Gladys Yagual. Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos asisten el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, señor Rodrigo Bustos, y el abogado coordinador de litigio, señor Pablo Rivera. Quisiera preguntarle, señor secretario, si se habrá podido conectar el señor abogado. Vamos a hacer la consulta. Lorenzo Morales. Vamos a hacer la consulta, señora presidenta. Paula Batarse. Sí. Se está intentando conectar. Acabo de hablar con él y dijo que se iba a conectar. Fantástico. Ya, muchas gracias. ¿Está conectado Rodrigo Bustos también, del INDH? Sí, saludamos a don Rodrigo Bustos. Lo tenemos como jefe de la Unidad de Protección de Derechos. Él es el director de la unidad jurídica, ¿cierto? Sí. Ya. Y el abogado coordinador, señor Pablo Rivera. Sí, pero no me figura en la... ¿Cómo? Ah, sí, está conectado también, don Pablo Rivera. Sí. Ya. Sí. Y el señor abogado, don Lorenzo Morales, ¿se irá a demorar un poquito más? Tal vez, yo le aviso cuando se conecte. Entonces, ¿pudiera otorgarle la palabra al señor Rodrigo Bustos? Don Rodrigo. Hola, muy buenas tardes, señora Muy buenas presidenta. Tardes, don Rodrigo. Muy buenas tardes. Por su intermedio saludo también al resto de la comisión, a los demás diputados y diputadas. Agradecemos la invitación de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Excuso también al director del instituto, don Sergio Mico Aguayo, porque se encuentra en una reunión del Consejo del INDH. Y bueno, si se me permite, antes de referirme específicamente al tema que nos convoca, agradecer
el acuerdo de la semana pasada, que fue bien transversal entre los diputados y diputadas, de plantear la importancia de un mayor financiamiento para el INH en relación a las causas de violación de derechos humanos. Es un tema que aún se está discutiendo en la comisión mixta y que esperamos que se pueda ir resolviendo en los próximos días. Sobre el caso de don Michael Yagual, intervenimos junto a don Pablo Rivera, coordinador de litigio del INH, y lo primero que yo quisiera hacer es señalar algunos aspectos de carácter general para que puedan quedar claro para la comisión en relación al caso después en específico. Y lo primero es señalar sobre esto de que el INH tiene competencia, por supuesto, para intervenir en casos de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a la ley 20.405, y que establece la posibilidad de presentar querella en algunos casos específicos. La ley habla de casos de tortura, casos de trata y tráfico de personas, y la verdad es que la jurisprudencia ha ido entendiendo de manera muy mayoritaria que también, si bien no lo dice la ley de manera explícita, textual, también el instituto puede hacerlo en casos de homicidio, lesiones graves, lesiones gravísimas, porque si bien se trata de tipos penales no establecidos expresamente en la ley 20.405, cuando se trata de agentes del Estado que pudieran estar involucrados, se ha entendido que hay un mandato de protección de derechos humanos que tiene el INDH, de acuerdo a distintas disposiciones de su ley, que permite la interposición de una querella. Por eso, por ejemplo, señora presidenta, durante el estallido social o crisis social de octubre y los meses siguientes del año 2019, se dieron, de acuerdo a la Fiscalía, al Ministerio Público, 33 muertes que pudieran asociarse al estallido social. Y el INH tiene actualmente 6 querellas en tramitación vinculadas a muerte de personas donde pudieran estar involucrados agentes del Estado. 5 por homicidio y 1 por violencia innecesaria con resultado de muerte. Eso me parece importante poder aclararlo. Por eso el instituto, la verdad, no tiene facultades para poder intervenir en cualquier caso de muerte de personas, aunque sea en un contexto complejo como el estallido social. Muchas veces nos ha tocado en esta misma comisión o en otra en el Congreso también explicar por qué no intervenimos en casos entre particulares, por qué el instituto no interviene cuando se trata de posible afectación en contra carabineros o contra otros particulares por parte de otros particulares. Pues bien, entonces eso como preámbulo. Y respecto del caso entonces de Michael Yagual, la cuestión es efectivamente determinar si hay agentes del Estado involucrados. Como dijo su familiar la semana pasada, en la exposición que hizo, ella tuvo algún contacto con el INH en los primeros tiempos, precisamente cuando su hermano estaba extraviado. El INH le brindó asesoría y se vinculó con la Fiscalía para poder darle una orientación y finalmente información sobre el paradero de su familiar. Pero con lo antecedente que se fue teniendo a fin del año pasado y lo que se fue teniendo después, el INH, por lo menos hasta ahora, no ha llegado a un convencimiento de que pueda estar involucrado agentes del Estado. Quiero ser muy enfático en ese hasta ahora, porque el instituto ha tenido alguna vinculación, diálogo con el abogado de la familia, con don Lorenzo Morales, que no sé si ya logró poder conectarse. Y también hemos estado pidiendo a la Fiscalía, tanto a la Fiscalía Nacional, a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, como a la Fiscalía Regional respectiva, la carpeta de investigación para poder tener
mayores antecedentes y poder analizarlo por nosotros mismos. Hasta ahora no ha sido posible tener la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía. Se nos ha señalado por parte del Ministerio Público que no habría ningún antecedente de que hubieran agentes del Estado involucrados, pero nosotros, el INH, por supuesto, quiere hacer su propio análisis de los antecedentes y por eso vamos a seguir insistiendo para que se nos pueda entregar esa carpeta de investigación a la brevedad. Porque además, en un ambiente, sobre todo, o considerando el periodo en el que se dieron los hechos, por supuesto es relevante, por una parte, si pudieron haber intervenido gente del Estado de manera directa, pero también el que haya una debida diligencia en la investigación y eso puede ameritar, por cierto, un análisis de la carpeta por parte del Instituto, independientemente de que se presente acción judicial. Eso quisiera decir, señora Presidenta, como parte más general. El abogado que me acompaña, Pablo Rivera Lucero, coordinador nacional del litigio LNH, tiene algún otro detalle porque ha podido tener acceso tanto a la querella de la familia como a otros diálogos con la Fiscalía para poder también exponer algunas de estas cuestiones a vuestra comisión, si le parece, señora Presidenta. Señora Presidenta, le informo a la comisión que se acaba de conectar Lorenzo Morales, el abogado Lorenzo Morales, está presente en la sesión. Ya, se acaba de conectar. Le damos la bienvenida al señor abogado querellante, don Lorenzo Morales, para posteriormente otorgarle la palabra también al señor Pablo Rivera. Ofrezco la palabra, don Lorenzo Morales. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, honorables diputados, por la invitación. Yo había dado una justificación que yo ejerzo el ejercicio libre de la profesión y eso tiene varios bemoles. Estaba en un juicio oral que terminó en Quillota y actualmente quería exponerles porque hay varios detalles que me gustaría que se supieran. El caso de Michael Yagual, que es el que me combinaron a exponer, está en el contexto de violencia que ocurrió, en este caso, de derechos humanos, donde no solamente está él, sino que 49 personas, no se sabe el origen de lo que ocurrió aquel día, que es bastante grave. En ese contexto, llega a mi oficina la hermana de Michael Yagual a comentarme pormenorizadamente aspectos que salen en la querella. Michael llega a Santiago, en específico a la comuna de Maipú, combinado a trabajar en un trabajo que ahora niegan de que él haya trabajado esos 2 meses, a lo mejor no querían pagarle la indemnización de perjuicio a su hermana, pero llega a trabajar a un centro, estos centros geriátricos bien raros que hay en algunas comunas de clase media, en donde van a dejar a las familias de la tercera edad y les cobran una millonada de plata, y él se encargaba tenía mucho oficio con respecto a eso de cuidar a personas de tercera edad. Cuando ocurre el hecho, se le pierde la pista a Michael. Su familia, él y su hermana y su madre, son originarios son ecuatorianos y viven principalmente en la segunda región de Antofagasta. Este trabajo era esporádico, trabajaban entre Antofagasta, donde hay mucho trabajo informal de la minería, y también trabajaba acá en la comuna Maipú. Su familia, su hermana y su madre trabajan como asesora del hogar puerta adentro en Antofagasta, y encontraron que era una buena idea que viniera al centro geriátrico que se llama Años Dorados, de la comuna de Maipú. Se le pierde el contacto a Michael desde la fecha exacta del estallido social hasta el 23 de octubre del 2019, que es el relato que damos en la querella pormenorizadamente.
el día anterior que él pierde la vida, y eso está registrado, se lo entregan se le entrega a la PDI, él pierde la vida, se cree, el 24 de octubre del 2019. El último contacto que tiene la familia con él es a través de una llamada común de WhatsApp, el 23 en la noche, donde ya había estado de emergencia y ocurría en Maipú y en otras localidades lo que nosotros sabemos y lo que pues, se puede calificar políticamente como ustedes lo tengan, pero había violencia. ¿Qué es lo que a nosotros nos surte duda? Para que ustedes lo sepan, esta querella, y es pública, es la RIT 3296-2020, deducida en el 9º Juzgado de Garantía de Santiago, y tiene un RUC, que es el 190-11-64-986 del 2009. ¿Por qué se inicia con ese RUC? Tengo que decir que la familia de Michael es una familia de bajos recursos, pero con muchas cualidades. Ellas vinieron inmediatamente a la ciudad de Santiago cuando él se pierde. Muchas cualidades por la siguiente situación que paso a exponer. Ellas supieron que ya ocurría algo raro porque la responsable del geriátrico le daba evasiva y habían personas que habían desaparecido en ese intertanto en la comuna de Maipú. Entonces acudieron inmediatamente a la fiscalía local de Maipú, que lamentablemente no está en Maipú, pero está en el centro de Santiago, ahí en la calle Bandera, a realizar una denuncia, y esa denuncia genera el RUC. Yo tengo que decir, y para expresa transparencia, yo soy un abogado bien rebelde, estoy bien contra el sistema, pero en este caso creo que la Fiscalía llevó muy bien las primeras diligencias, para que ustedes lo sepan. De hecho, quedaron contactadas inmediatamente con ellas y hicieron preliminarmente muy bien las primeras diligencias. Entre ellas de ver la identificación con muchos cuerpos que había en ese momento en el servicio médico legal. Había muchos cuerpos que no habían sido identificados por la violencia que había ocurrido. Y le encomendaron, el fiscal, en ese minuto, hoy en día el fiscal a cargo es Luis Pablo Reyes, pero en ese tiempo era el fiscal Pablo Sabaj Díez, que es muy conocido, Pablo Sabaj, muy conocido también porque siempre da garantía a todas las partes. Yo también lo tengo que decir porque generalmente las investigaciones son exitosas o no de acuerdo al fiscal que lo lleva. Es como todas las cosas. En función de aquello se llevaron muy bien las primeras diligencias y se le nombró un teniente, el teniente Valdés, que él está parte de la repartición de Maipú, para que él se encomendara con la familia para llevar a cabo las primeras diligencias, entre ellos la identificación del cuerpo. Fue muy diligente el teniente Valdés en varias diligencias. Bueno, en la dirección del cuerpo él tenía varias sospechas. En ese minuto habían 4 cuerpos que no habían sido identificados y eran de la comuna de Maipú. Y se le hizo el ADN a su hermana, a su madre, junto con los 4 cuerpos de esa comuna de Maipú. Se logró identificar a uno de los cuerpos. ¿Por qué fue surgiendo la duda con respecto a la tesis de homicidio? Porque la querella es por homicidio y obstrucción a la investigación, que eso lo quiero explicar después, posteriormente. Primero porque lo que le muestra la autopsia tiene que ver con un cuerpo que se calcinó, pero que la autopsia establece que ese cuerpo finalmente no se calcinó producto de el efecto instantáneo de estar expuesto al fuego, sino que fue lanzado ese cuerpo por terceros al fuego, ¿ya? Y aparte, no tenía dentadura, y aparte, habían algunos órganos que no tenía, entre ellos el riñón. Lo que le parece al servicio médico legal, de acuerdo a los protocolos
que se llevaron de forma inmediata, que había una duda de que había acción de tercero. Una duda, no es algo que se pueda constatar preliminarmente. Aparte que, de acuerdo a la autopsia, una persona que es forense puede vislumbrarse una persona estaba expuesto al fuego, de acuerdo a cómo quedó el cuerpo, etcétera. Se dice por muchos criminalistas que los cuerpos finalmente hablan. Siempre hay una pista de lo que ocurrió finalmente con un cuerpo, no obstante que no haya muchos indicios. Nosotros, es un aspecto porque la tesis de homicidio. Y la otra es por esto, la obstrucción a la investigación. Ocurrió el incendio al supermercado Albi, es una cuestión pública notoria, y ocurrió, y el saqueo y todo lo demás que se mostró en la prensa. Pero ocurrió el siguiente hecho, por eso obstrucción a la investigación. Llegó bombero, de acuerdo a los protocolos de bombero, llevó a cabo las diligencias de bombero y también la investigación de incendio, que es necesario para llevar a cabo una investigación así, de acuerdo a las normas internacionales y nacionales que tienen que ver con la NFPA 921, muy conocida hoy en día por todos los juicios que se están ventilando. Los bomberos llevaron a cabo esa investigación de incendio, hicieron un rastreo del sitio del suceso y finalmente no encontraron nada ahí. Después vino la policía de investigaciones a hacer las primeras pesquisas con respecto también a la investigación de incendio y al robo en el supermercado Albi, cuando no encontraron nada. Si el aspecto que a nosotros, y no está reflejado en la querella, pero se lo... como esto es una audiencia donde ustedes quieren saber las mayores antecedentes, y se generó un parte, el que encuentra el cuerpo de Michael es un vagabundo, y el perro de este vagabundo, bueno, ahí está la hermana de... El perro de este vagabundo estaba jugando con el cuerpo de Michael, entonces se genera un parte para llevar a cabo esta investigación de por qué se había encontrado el cuerpo así y por qué la negligencia de las policías que se habían acercado al proceso. Es por eso la obstrucción a la investigación. Es decir, por qué hubo esta investigación con bastante negligencia, por qué se inició, quizá había mucha premura en ese tiempo, se puede entender. Había bastante quizá urgencia de llevar otro acontecimiento adelante, pero no obstante era el cuerpo de Michael. Entonces nosotros creemos que era necesario ver el aspecto de la obstrucción a la investigación, porque tal como está en boga hoy en día con respecto a un aspecto que tiene que ver con los protocolos que tienen que llevar cada uno de los actores del sistema, es decir, los protocolos que tiene que llevar adelante la policía, los protocolos que tienen que llevar adelante la autopsia, es decir, los protocolos no son instrucciones para llevar a cabo una cuestión X, sino que cómo se acomoda las instrucciones y los reglamentos policiales a lo que establece la ley o la Constitución. Es decir, por eso se dedujo por esas dos vías. En un momento, como no había mayor ayuda con respecto a lo que con respecto a cómo interceder para poner una querella, porque vuestro notable diputado sabe la diferencia entre llevar una querella y una denuncia. Si hubiera quedado la denuncia a veces queda huérfana en función de las prerrogativas que tiene la Fiscalía de archivar cuando se agotan las investigaciones. En este caso, cuando uno es querellante, el debate de decisión de no perseverar o de archivar se da en un aspecto jurisdiccional. En este caso, si el fiscal alguna vez quisiera él archivar,
debería tener un debate con nosotros, un debate público. Esas son las prerrogativas que tiene la parte querellante. Ahora, ¿cuáles son unas diligencias que nosotros esperamos que realice la Fiscalía? No obstante que hay otras pendientes, pero es la reconstitución de escena. Yo tengo que contar que en una reminiscencia de un abogado viejo, yo ya tengo 47 años y tengo bastante años en el sistema. El código procesal actual no tiene esa diligencia reglamentada, pero sí es parte de algo que está en el inconsciente de todas las personas que nos hemos dedicado al ejercicio de la profesión. Lo queremos realizar por lo siguiente, porque hay una pista de Michael que se pierde. No obstante, las noticias que dan la familia, que finalmente se van comunicando eficientemente hasta la última vez por WhatsApp con su familiar. Hay una pista que se pierde porque la empleadora no quiere reconocer esa situación, sus amigos tampoco, por miedo X, porque muchos también son inmigrantes, el miedo que uno tiene, que son generales por los miedos. Entonces, la reconstitución de escena para los abogados antiguos cumple varias funciones. Primero, constituirse en el sitio del suceso. Un sitio del suceso incluso donde podríamos encontrar a la persona que halló el cuerpo. Un sitio del suceso donde podríamos llevar a las policías que llegaron al sitio. Un sitio del suceso donde podrían darnos pie a cuántos metros estaba del lugar de trabajo Michael, si él estaba muy lejano, qué día había llegado a la ciudad de Maipú, si otras personas los conocían, etc. Ese debate se abre cuando hay reconstitución de escenas, y lo cuento por experiencia propia. Uno, cuando está en el sitio, llegan personas a colaborar y pueden hacer esta cuestión de, hoy en día por el 308 del código, tener su identidad protegida por si acaso tienen miedo por el asunto que nosotros decimos en la querella de que hay una acción de tercero. Y lo decimos no ineficientemente, sino que eficientemente, porque así lo establece la autopsia. Y la autopsia es la primera noticia que tiene un cuerpo de un fallecido con respecto a la acción de tercera persona, y queremos que se investigue, obviamente. Y así se ha hecho el esfuerzo por parte de la familia. Ahora, estamos dentro del 90% de las personas que han puesto querella. Hemos intermediado con la Fiscalía y no se ha producido el mayor efecto. Es verdad que ha habido pandemia, quizás los fiscales tienen mucho trabajo, etcétera, y también las policías están limitadas con respecto a su labor, pero estamos dentro del 90% que se ha establecido en los matutinos más conocidos, La Tercera, El Mercurio, etcétera, que no se ha esclarecido el hecho de Michael Yagual. Ahora, cuando uno es querellante en este tipo de casos de gran complejidad, uno arremete y acusa a la corte o al juez de garantía cuando uno ve que hay un revés en la investigación. Ejemplo como pudo ocurrir en el caso Kaiser. Y uno puede incluso dar noticia a esto en la Corte Suprema a través de un recurso de queja, pero no es el caso aún. De que sea lento el proceso, estamos dentro de lo... Ustedes sabrán que esto el Código Procesal Penal puede decir que esto puede durar 2 años. Que es harto para la familia, pero quizás para los operadores del sistema no es tanto. Nosotros no hemos conversado mayormente con la familia con respecto a los casos a seguir. El aspecto a seguir, teniendo en cuenta varios asuntos, yo nunca cambio de teléfono, pero finalmente uno también se va alejando. Yo soy uno de los defensores del caso Pedrero, que duró 15 días, soy uno de los defensores también del caso de la Universidad Pedro Valdivia, que duró 1 mes y medio. El WhatsApp siempre es pertinente para reunirse con los familiares y así lo hemos hecho. El WhatsApp es pertinente para unir esto. Pero con respecto a lo que ha llevado a cabo la Fiscalía, nosotros tenemos, y se lo planteaba en el preámbulo a la persona que me contactó para
para declarar. Siempre lo hablamos con la familia que nosotros queremos hacer un metaperitaje, es decir, hacer la interpretación correcta con respecto al aspecto de analizar la pericia del servicio médico legal. En este sentido, como veo al INDH, hacer un peritaje de esta magnitud a la familia le corresponde a lo menos 1,5 millones de pesos. Pero si se involucrara el INDH a través de una querella convencional, como la que hicimos nosotros, podría ser que se pudiera acceder en función de la búsqueda de la verdad, que ellos puedan contactar un perito de acuerdo a los protocolos de Minnesota, para que se pueda hacer el metaperitaje correspondiente, para que se pueda esclarecer este hecho, porque lo que sabemos hasta este minuto es algo grave. Se encontró un cuerpo en condiciones que no debería haberse encontrado, sin la dentadura y sin su riñón. Si el INDH que está presente, y hemos llevado casos en paralelo, y me parece pertinente que estén ahora, podría ser ese impulso. Si el Estado de Chile se quiere preocupar de este caso, sería muy bueno y sería una buena noticia para la familia. Y se lo planteo por lo siguiente, porque lo que habían propuesto en algún minuto la Fiscalía y también el Servicio Médico Legal es que se ampliara el peritaje de autopsia, pero con las mismas personas que están en el Servicio Médico Legal. Tengan en cuenta que un caso como este, o un caso normal de negligencia médica, lo que quieran, un peritaje de esta magnitud dura 8 meses. Tengan en cuenta que esas personas del Servicio Médico Legal están declarando todos los días en Fiscalía o en los juzgados de garantía, y tienen mucho trabajo. Pero en el aspecto a profundizar con respecto a un metaperitaje independiente para el caso de Michael, lo importante es que muchos de estas personas del Servicio Médico Legal, y lo quiero decir derechamente, creo que en la instancia, a veces no nos dan garantía a cada una de las partes. Se van repitiendo estos nombres por más de 20 años y han habido casos que se han esclarecido después con la prensa, etcétera, no los quiero nombrar. Y es necesario que haya un peritaje independiente. Yo sé que los abogados del INDH son bastante diligentes y pueden hacer esta gestión, y por la intermediación de vuestra señoría, la Cámara de Diputados, le pueden encomendar de que ellos puedan ayudarnos en este hecho, porque ellos no tienen 1,5 millones para disponer para ampliar la autopsia del Servicio Médico Legal. Y le digo 1,5 millones, pues es poco. De hecho, hablamos con un perito que es conocido y tiene renombre a nivel nacional, nos dijo que él, por revisar la carpeta, ya cobraba 2,600,000, lo que es mucho. Entonces, nos parece pertinente porque es un inicio, porque así tendríamos un peritaje científico, en donde podríamos decir, mire, no fueron como ocurrió en el parte policial. Finalmente este cuerpo fue lanzado de esta forma porque eso lo saben hacer los forenses. Yo podría elucubrar como lo hice y como aparece en mi querella, que es aventurado, pero creo que en caso de derechos humanos y de esta posición hay que ser aventurado. Sobre todo sabiendo que el cuerpo no se incendió en el interior, que carece de algunos órganos y que no tiene su dentadura, lo que ya es raro. Bueno, eso pues. Estoy dispuesto a sus preguntas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor abogado. Señora presidenta. Sí, señor secretario. Ha solicitado la palabra la diputada Carmen Hertz. Ya. Ofrezco la palabra a la diputada Carmen Hertz. A ver, perdón, me anoté para cuando usted dé la palabra a los diputados integrantes de la comisión para hacer las preguntas. Quería hacerle una pregunta al abogado querellante. Gracias. Ya, muchas gracias.
Le voy a otorgar la palabra al señor Pablo Rivera, abogado coordinador de litigio del INDH, y después los diputados. Muchas gracias, señora presidenta. También a través de suyo, por su intermedio, agradecer la invitación, saludar a toda la honorable comisión y a los invitados e invitadas. Tal cual han expuesto anteriormente tanto don Rodrigo Bustos, el jefe de la Unidad de Protección del Instituto, como el colega abogado don Lorenzo Morales. Efectivamente, el caso está totalmente abierto, queda mucho por investigar. Nosotros desde el INDH ya hemos estado en coordinación, de hecho, con el colega. Señor presidente, de hecho, yo hoy día en la mañana conversé telefónicamente con el colega Lorenzo Morales, latamente respecto del caso, solamente para informar a esta honorable comisión. El instituto tuvo conocimiento de estos hechos desde los primeros días también, ya que se ingresó formalmente una denuncia o un ingreso al instituto el mismo 27 de octubre, tal cual se ratifica, o en el fondo es una información conteste con la que indica el colega Lorenzo Morales en su querella y en su exposición del día de hoy. 3 o 4 días después del 23 de octubre en la noche, que se pierde la comunicación, la familia con la víctima Michael Yagual, por medio de una familiar de Antofagasta. El 27 de octubre se recibe la denuncia que indica textualmente que solicita la ayuda al instituto. Se indica que es una persona chilena residente en Quito, que se entera de la desaparición de un ciudadano ecuatoriano por las redes sociales, que tomó contacto con su hermana, vemos que participa también en la comisión, quien pide ayuda y refiere que no ha realizado la denuncia y que la embajada ecuatoriana en Chile le señaló que debía encontrarse en Santiago, que ellos no le han ofrecido ningún tipo de ayuda y que señala que habría desaparecido, ¿cierto?, su hermano el 23 de octubre tras salir de su trabajo en la comuna de Maipú como cuidador de adulto mayor, y que desapareció después del toque de queda y que fue visto por última vez en las calles Santa María con Alberto Llona. Esa información el instituto la recibió desde el 27 de octubre en adelante, tal cual indicó también Rodrigo Bustos anteriormente. Esta persona fue incorporada en los primeros listados que se realizaron respecto a las personas extraviadas en esos días, y que se trabajó en coordinación con la Fiscalía Nacional del Ministerio Público, con otros organismos, y Michael Yagual fue ingresado como extraviado para posteriormente, y efectivamente en coordinación con la Fiscalía Nacional, informarnos que había aparecido lamentablemente fallecido. Esa es la información que como INDH manejamos. Luego con el Ministerio Público, tal cual se ha indicado, había una relación en respecto al caso, en cuanto nos han informado que a primera vista, o la primera aproximación, se estaría descartando por la Fiscalía la participación de agentes estatales. De todas formas, como indicó mi jefatura, Rodrigo Bustos, el instituto tiene que revisar los antecedentes, y también desde ya hemos estado en contacto con el colega particular y vamos a seguir como INDH en contacto para coordinación y colaboración con el abogado particular de las víctimas, señora presidenta. Igual, para terminar mi exposición, hay una lista de vulneraciones a los derechos humanos que dice en relación con el acceso a la justicia de las víctimas y el derecho a la tutela judicial efectiva, que como INDH en un caso tan grave respecto a un fallecimiento de un familiar, las circunstancias que se han dado, de todos modos corresponde la intervención del INDH. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor abogado don Pablo Rivera. Ofrezco la palabra a diputadas y diputados. Diputada Herz ha pedido la palabra, presidente. Diputada Herz, ofrezco la palabra. Gracias. ¿Me escucha? Sí, Carmencita. Uy, se fue. ¿Aló? Te escuchamos. Ya, es que no estoy en el Zoom, se desapareció, pero bueno. No, está tu foto, pero te escuchamos. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Gracias, presidenta. Mire, en realidad, bueno, tal como ha informado el INDH, una vez que ellos tengan acceso a la carpeta investigativa, podrán determinar si corresponde o no que el INDH interponga una querella. Yo quisiera a través suyo consultarle, hay una parte que me perdí porque el Zoom se fue, digamos, de la exposición del abogado Morales. Le quería... ¿Aló?
Sí, ¿Aló? diputada. De nuevo Diputada se perdió la Hertz. imagen. Ya. Se De escucha nuevo, Carmen, ahora se sí. escucha Carmen. Dale nomás. Ya. Ahora sí, te escuchamos. Quería preguntarle a través suyo al abogado Morales, no sé si ya lo dijo, porque como digo, hay una parte que me perdí, ¿cuál es el resultado del informe de autopsia? O sea, ¿cuál es la causal de muerte que señala? Y las causales de que el cuerpo haya sido encontrado en las condiciones en que fue descrito, ¿no es cierto? Sin las extremidades superior, inferior y sin dentadura. Y a través suyo el abogado Morales señala además que le habría faltado un riñón. Entonces me gustaría conocer el informe de autopsia, si es posible que él lo entregue. Y también nos dice que el joven Yagual no se habría, digamos, carbonizado en el interior del supermercado Avil. Y esa afirmación me gustaría también preguntarle a través suyo, ¿él la sostiene sobre la base de alguna diligencia de la PDI? ¿Sobre la base de qué fundamentos? Gracias, presidenta. Gracias, diputada Hertz. Señor secretario, ¿hay algún otro diputado solicitando la palabra? No, señora presidenta. Ofrezco la palabra al señor abogado querellante, don Lorenzo Morales. Son dos preguntas y dos respuestas, ¿no es cierto? Precisas. Con respecto a la entrega del peritaje del servicio médico legal, está la hermana para que ella pueda darme la autorización para entregárselo a usted, señora presidenta. Y con respecto a la causa de muerte, es una causa de muerte que dice indeterminada. Entonces, señora diputada, es un informe bien menguado. Y en ese informe falta que dice que le faltó un riñón, su dentadura y una de sus extremidades. La hermana sabe las características. Ella es la primera que accedió a estas piezas del expediente, porque tal como le dije en su momento, el Ministerio Público le entregó todas las diligencias iniciales de la investigación, donde ella nos entregó en papel para deducir la presente querella. Ahí están las respuestas. Pudiera otorgarle entonces la palabra a la señora Gladys Yagual. Pero la segunda pregunta. Señora Gladys. Sí. ¿Me Buenas escucha? tardes. ¿Tiene usted la palabra? Sobre la carpeta investigativa, bueno, yo se las podría hacer llegar o le doy el permiso al abogado para que se las pueda hacer llegar. Bien. Ahí indica todo lo que él no tenía, los golpes, y, o sea, que no tenía dentadura y todo detallado. Ya, señora Gladys. Ofrezco la palabra al señor abogado Lorenzo Morales. Sí, lo que pasa es que en esa carpeta que tiene Gladys conmigo podría aclarar todas las dudas la diputada Carmen Hertz. Y ahí podría también aclarar por qué dedujimos el homicidio frustrado y la obstrucción a la investigación. Pues yo creo que aparece bastante claro. Diputada Hertz, ofrezco la palabra. Si ha quedado alguna duda con respecto a las preguntas que usted hizo. Gracias, presidenta. Bueno, en realidad ninguna de las dos preguntas fueron respondidas por la situación, por lo que señaló el abogado, así que, claro, me quedaron todas las dudas. No tuve respuesta a ninguna de las dos preguntas que formulé. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Hertz.
Ofrezco la palabra, señoras diputadas y diputados. Diputado Raúl Saldívar está solicitando la palabra, presidente. Ofrezco la palabra, diputado Raúl Saldívar. Gracias, presidenta. De acuerdo a lo planteado por el señor abogado Lorenzo Morales, la causa de muerte indeterminada establecida en el certificado de defunción o los documentos que se manejan dan cuenta de que efectivamente es indispensable contar con algunos peritajes adicionales. Pareciera, no conozco y estoy arriesgando ser especulativo en esto, pero tengo la impresión, por lo que señala, a pesar de que se sintió limitado por los antecedentes que están en esa carpeta, por eso solicitó la autorización de Gladys. Pero tengo la impresión de que son de una insuficiencia absoluta o bien son parciales, de tal manera que resulta importante lo que ha planteado en el sentido de poder acceder a algún tipo de respaldo estatal, en el sentido de hacerse parte de este proceso, porque de lo contrario la familia no va a contar con los medios. Parece una cosa obvia lo que digo, pero estoy reafirmando un asunto que es clave en esta conversación que estamos sosteniendo, para que tenga sentido y se cumpla algún objetivo en esta conversación y en haber atendido en estas audiencias a Gladys, que nos trajo este planteamiento, esta situación tan dramática, tan dolorosa. Y como una forma de cumplir algún objetivo concreto, no sé si tenemos algunas limitaciones, pero podemos ir pensando ya algunos caminos a seguir dentro del campo de posibilidades que tenemos como comisión, entendiendo las limitaciones que son muchas. Reitero, para que tenga un efecto concreto el haber escuchado y el haber atendido y el habernos conmovido con esta situación tan dramática, tan dura, tan fuerte, y sobre todo porque la circunstancia en que esto ha ocurrido es verdaderamente atroz y no cabe duda que aquí estamos todos sensibilizados frente a esta situación y probablemente haya otras que tal vez no las conozcamos aún, pero creo que es bueno ir pensando qué se hace como comisión frente a estos hechos, cuáles serían los caminos posibles. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado. Señor secretario, ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. No hay diputados solicitando la palabra, señora presidenta. Yo, secretario, Nino Bartolú. Don Nino. Ofrezco la palabra, diputado Nino Bartolú. Okay. Gracias, presidenta, gracias, secretario. Verdad que es conmovedor lo que uno escucha de los abogados, pero tengo una duda. Si este es un caso que se supone en la justicia, ¿por qué lo traen aquí a la Comisión de Derechos Humanos? Eso es lo que primero le preguntaría, ¿por qué se hace esto? Si está en trámite un resultado judicial, se trata de influir más. ¿Por qué este caso, por ejemplo, es de derechos humanos? Porque se encuentra un cuerpo, y más cuando nos enteramos hoy día del estado en que está, y que incluso se dice que no fue producto del incendio, sino que lo quemaron afuera, se incendió afuera, con órganos, ¿no es cierto?, extraídos, y lo tiran ahí adentro. La verdad que no logro entender cuál es el caso específico para que nosotros lo estemos viendo incluso antes de tiempo de que lo dilucide un tribunal de justicia. Ayer o antes de ayer en Santiago, en la estación central, murieron 2 personas indigentes en la calle, asesinados. No sé si ese también es un caso de derechos humanos, porque nosotros siempre hemos dicho que es cuando la parte pública atenta contra un ciudadano. Eso se llama derecho humano. Pero aquí en este caso no logro entender por qué se trae la comisión. Ese es el sentido que quiero dar, y si los abogados lo pueden explicar. Porque me imagino que ellos están defendiendo a esta persona en los tribunales de justicia, y el tribunal de justicia es el que tiene que resolver qué es lo que pasó. Entonces me gustaría, para poder entender más. El drama es gigantesco, no cabe ninguna duda absoluta, pero para poder, ¿no es cierto?, por qué en un caso se toma y en otros casos no se toma como derecho humano. Gracias, presidente.
Muchas gracias. Diputada Claudia Mix, usted me había solicitado la palabra. Sí, entiendo que estoy en un tránsito a un terreno, a una actividad territorial. Como no soy integrante de esta comisión, me conecté principalmente porque estamos hablando de un caso ocurrido en la comuna de Maipú, dentro de mi distrito. Me interesaba mucho porque además nosotros ingresamos oficio a propósito del otro Albi, que está en la avenida Pajaritos también, pero a la altura del metro, Las Parcelas, donde también hubo denuncias de personas que fueron torturadas en ese recinto y que incluso siendo parte de esta comisión le pedimos información a la PDI respecto al tema. En ese contexto se entiende, con todo respeto y a través suyo, diputada presidenta, al diputado Bartolú, de que uno entienda que estos casos en el contexto que se dieron, podría uno presumir que no son casos de delincuencia común, eso como para darle una explicación, ¿no? Porque habían antecedentes esos mismos días en otro supermercado de la misma propiedad, a algunas cuadras más hacia el centro de la comuna, donde ocurrieron hechos similares. Entonces, perdónenme, pero se puede suponer, entendiendo la situación que fue de conmoción nacional también. Yo quería hacer un par de preguntas respecto de la posibilidad de efectivamente hay casos como la activista ultra conocida, ¿no? La Negra, que la familia tuvo que solicitar un peritaje externo para finalmente determinar realmente las causas de su muerte. Entonces, yo encuentro que es legítimo de la familia y por parte del abogado pensar en esta posibilidad. Mi pregunta es si a lo mejor el INDH pudiera ayudar en ese sentido, entendiendo que estamos hablando de una familia de bajos recursos que no tiene como para financiar un trámite con ese costo. Y lo otro que tenía duda era respecto del vínculo laboral que él tenía, porque si estuvo 2 meses allí, ¿hay alguna forma de demostrar que él tuvo depósitos, ingresos de parte de este hogar? ¿Por qué negar ese vínculo con Michael? La verdad que es muy raro, ¿no? Creo que podría incluso entregar algunos antecedentes, quizás círculos más cercanos, a quienes fueron las últimas personas a las que él vio. Por eso me llama la atención que además se niegue ese vínculo, y si se ha averiguado, se ha hecho alguna gestión para identificarlo finalmente. Y lo otro, ya para cerrar, obviamente, porque es un caso que es realmente impactante, mientras escuchaba al abogado relatar las condiciones que fue encontrado, se te genera una rabia y una impotencia tremenda. Un joven de 22 años que tenga que morir así, más encima después de un año recién, y discúlpenme lo que voy a decir, pero después de un año recién, el INDH pide la carpeta investigativa. Entonces yo entiendo que hay que no dejan de haber violaciones de los derechos humanos en nuestro país, pero me parece que este caso requería un poquito más de atención y de preocupación. Eso nada más, presidente. Muchas gracias, diputada. Me quiero sumar a las preguntas que ha hecho la diputada Claudia Mix y lo que ha señalado el abogado. Y quisiera señalarle también al diputado Nino Bartolú que esta es una comisión de derechos humanos, que los familiares también, ellos si pueden hacernos llegar sus solicitudes a los correos de la Secretaría y en el diálogo que han sostenido con esta presidenta, es importante que estos sean incorporados, porque nosotros iniciamos en esta comisión definir y dejar establecidos los días lunes de una cantidad de sesiones donde ha sido importante recoger estas situaciones de vulneraciones de derechos y sobre todo cuando se ha tratado de personas que las investigaciones tampoco han avanzado y no sabemos, sobre todo en este terrible y cruel caso donde se debe esclarecer. Por lo tanto, para la familia es importante y es vulneración de sus derechos. Y aquí señalaba claramente el abogado querellante
de que el instituto debiera apoyar en los peritajes, que es tan alto para el costo que tiene para las familias. Por lo tanto, la idea es poder colaborar desde esta comisión y que puedan seguir avanzando en esta investigación. No nos corresponde a nosotros resolverla, pero escuchar a las familias que nos interesa y también el sentido en lo que podamos colaborar para poder acompañar precisamente a una familia que no va a contar con aquellos recursos y por lo tanto nos interesa que este caso se pueda esclarecer y donde también la voluntad del instituto, si bien un poco tarde como uno lo pudiera ver, pero como también señalaba el señor abogado, aparentemente estos son casos que van a demorar 1 año, 2 años, pero ojalá en lo posible, y es lo que la familia quiere, que se pudieran esclarecer en el corto plazo y que esto también pudiera involucrar al instituto para que pueda apoyar en la presentación o no, evaluación que deben hacer de una querella. Así que yo quisiera dejarle la palabra de nuevo al instituto para que pudiera don Rodrigo Busto responder y posteriormente al señor abogado querellante. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, por su intermedio me permito responder la consulta planteada por la diputada Mix. Y lo que sí quisiera señalar es que la verdad, el INH sí tuvo una preocupación inmediata por este caso. Entonces, quizás no quedó del todo claro cuando lo expusimos anteriormente con mi colega, entonces voy a tratar de ser más claro ahora. Sí tuvimos una preocupación inmediata, sí tuvimos contacto con la familia y sí recabamos algunos antecedentes con la Fiscalía Nacional en ese primer periodo. Pudimos tener a la vista algunos antecedentes y dado los justamente antecedentes que había en ese primer momento, no habían elementos, indicios que pudieran llevarnos a concluir, al menos razonablemente, de que hubiera respecto a la muerte de Michael algún tipo de intervención de algún agente del Estado. Y como se ha dicho muchas veces en esta comisión, porque el INH se lo ha criticado muchas veces por no presentar acciones judiciales cuando hay ataque contra personal de Carabineros o ataque contra comerciantes en distintas manifestaciones, el instituto puede intervenir cuando hay agentes del Estado involucrados. Hemos efectivamente solicitado la carpeta de nuevo, como exponía también el abogado Morales, y nosotros lo hemos dicho muchas veces también en esta comisión, lamentablemente las investigaciones en todos los casos, en muchos casos, de hecho en muchos casos de violación de derechos humanos donde el INH es parte, incluso siendo querellante, incluso reiterando las diligencias, han sido lentas, por múltiples razones que hemos abordado en esta comisión, porque no se ha reforzado a los órganos del sistema de justicia, por el contexto de pandemia, por la falta, en los casos de violación de derechos humanos, de colaboración del personal de la institución de Carabineros de Chile, nosotros por lo menos lo hemos planteado, por lo tanto han avanzado lentamente. Como decía el abogado Morales, aquí la causa no ha avanzado con los tiempos que debiera tener, estamos solicitando la carpeta, hasta ahora no se nos ha entregado por la Fiscalía, pero reitero que vamos a seguir insistiendo hasta que se nos entreguen, porque creemos que está dentro de nuestro mandato, la Contraloría General de la República lo ha dicho muchas veces, recabar los antecedentes para poder actuar, no solo incluso presentando acciones judiciales, sino otro tipo de informe si hubieran algún tipo de violación de derechos humanos. Ahora bien, la verdad es que el instituto, como cualquier órgano del Estado, es un órgano que puede actuar en el marco de sus competencias y facultades legales. Por lo tanto, puede que podamos analizar la carpeta y concluir que pudieran haber habido ciertas vulneraciones en la investigación, o no, pero eso no hace que automáticamente el instituto pueda presentar querella si no hay elemento para concluir que hay algún agente del Estado involucrado. Y también en ese marco es muy complejo que si no hay esos elementos, el instituto esté presentando pericias en una causa de este tipo. Además, la verdad quisiera compartirle algo que ya le señalaba en otra oportunidad. El instituto, además de tener que actuar dentro de sus facultades legales, tiene recursos bastante escasos. Tenemos miles de querellas donde hay
indicios y elementos claros en esa sí de que hay intervención directa de agentes del Estado, y no tenemos lamentablemente recursos para poder presentar pericias en cada uno de esos casos. ¿Quién tiene el mandato constitucional de investigar y realizar todas las pericias que correspondan para esclarecer los hechos de un caso que pudiera revestir los caracteres de delito en Chile? Es la Fiscalía, es el Ministerio Público. El Instituto, como hemos dicho, por cierto, estamos preocupados del caso porque se ha señalado que pudiera haber alguna obstrucción en la investigación, algún problema en la investigación, en cómo se lleva a cabo. Vamos a revisar la carpeta, vamos a insistir hasta poder tenerla, y si hubiera algún elemento, reitero, que nos llevara a la conclusión de que hubiera algún agente del Estado involucrado, por cierto, no dudaremos ningún minuto en presentar la querella y en reiterar y solicitar todas las diligencias que correspondan. Muchas gracias, don Rodrigo Busto. Ofrezco la palabra al señor abogado, don Lorenzo Morales. Gracias, señora presidenta. Sí, algo que uno pueda leer la querella, porque es bueno que lo vea la Comisión de Derechos Humanos, bueno, porque ocurre en un contexto de emergencia, en donde por lo menos todos esos días, 18, 19, 20, se había establecido de que teníamos que estar limitados en nuestras libertades públicas, y finalmente quien no iba a cuidar las fuerzas públicas. En este caso se le conminó a los militares. Los abogados trabajamos con muchas presunciones, y obviamente que quien debía proteger a la ciudadanía eran agentes del Estado. ¿Ocurrió aquello en Maipú ese día? No. ¿Se tiene que investigar? Sí, por supuesto. ¿Es un caso clásico de derechos humanos? Por supuesto también. O si no, no nos hubiéramos presentado con los familiares de Michael Yagual. Y qué bueno que nos escuchen también. El INDH es necesario que se involucre en el tema. Esto no es, los casos, sobre todo de este tipo de características, nunca son carrera corrida, por supuesto. Aquí hay bastantes bemoles, pero no vamos a esperar 40 años para saber la verdad en este caso de Michael. Entonces, por eso nosotros combinábamos, y por eso lo habíamos conversado con los abogados del INDH, que tenemos muy buenas relaciones, para que se involucraran, y finalmente lo que necesita no es la pericia de aquí del Ministerio Público. Obviamente que no es que se realicen las mismas pericias de servicio médico legal, esa no es que finalmente se hace una pericia técnica independiente, de acuerdo a los protocolos que acabo de reflejar. Entonces yo creo que es por eso que la hermana de Michael se acercó a la comisión. Este es un caso de los 49 casos que no se han esclarecido, y no vamos a esperar muchos años para ello. No tiene nada que ver con un caso policial como el de Estación Central. Y que me perdone el señor diputado, que obviamente que nos representa a todos nosotros, y es necesario que también se atice el debate con respecto a eso. Nosotros no lo trajimos aquí porque es un caso de violencia nomás, porque es un caso también que queda patente con lo que yo acabo de reflejar, y muy respetuosamente, porque yo soy un abogado que me dedico al ejercicio libre, y tiene que ser de manera respetuosa. Si ustedes quieren acceder a la carpeta, se la vamos a enviar, como dijo la hermana de Michael, para que ustedes también saquen sus propias conclusiones. Yo digo aventurada la querella, claro, aventurada, porque queremos saber la verdad lo antes posible, y también porque los abogados privados, sean gratis o sean pagados, tienen que reflejar la posición que establece la familia. La familia quiere premura, quiere verdad, quiere que se establezca la verdad. La querella establece un perfil de quién es Michael. Un muchacho que ha trabajado toda la vida, que vino a Chile a trabajar, a la ciudad de Antofagasta, que vino a Maipú no de fiesta, a trabajar en ese lugar donde se le desconoce su relación laboral, y se pierde de un día a la noche cuando él ni siquiera salía en la noche. Ustedes no conocen a la mamá de Michael, trabaja todo el día, más de 10 horas, como trabajan todos los chilenos en realidad, más de 10. Entonces, para atizar el debate, era la premura, y también tenemos la premura que el INDH se haga parte. Se haga parte porque las posibilidades que, por ejemplo, decía Rodrigo Busto, ellos tienen muchas más posibilidades. De hecho, no son parte y pueden pedir la copia. No, eso no podemos hacerlo nosotros. Ellos pueden pedir diligencia y a lo mejor apoyarnos en nuestras diligencias.
nos parece necesario. Muchas gracias, pues si no contesté alguna pregunta, pucha, las contestaré cuando pueda, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, señor abogado. Señor secretario, ¿hay algún diputado o diputada solicitando la palabra? Sí, la diputada Claudia Mix ha solicitado la palabra, presidenta. Ofrezco la palabra, diputada Claudia Mix. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo quiero, obviamente, no con un afán de cuestionar el trabajo del NDH. Nosotros tenemos súper claro la cantidad de trabajo que le llegó de un paraguaso, por decirlo de una forma. El estallido nos pilló a todos parados de un momento complejo del país, pero quiero, porque a mí me genera una pregunta. Si en algún momento o al inicio de las gestiones para el NDH este caso no calificaba como un caso donde hubieran estado involucrados agentes del Estado, y hoy día sí, o hace una semana sí, ¿qué hace lo distinto? ¿El que la familia ha hecho la presión o que el abogado haya planteado sus dudas y la necesidad de hacer un peritaje nuevo? Porque yo tengo casos en el distrito de vecinas que tienen a su esposo, por ejemplo, con 14 balines en las piernas. Ya nos comentaban, sí, mira, el INDH se creyó al principio, pero después no nos acompañó más en el proceso. Y eso, obviamente, yo entiendo que estamos hablando de recursos, de tiempo, de profesionales dispuestos a hacer el acompañamiento. Pero yo en ningún momento quiero plantearlo desde el punto de vista del cuestionamiento al trabajo que hayan hecho. Pero sí me llama la atención, porque el argumento que da el señor Busto es que al principio la evaluación que ustedes hicieron fue que no habían involucrado gente del Estado, entonces fue como que en el estricto rigor no avanzaron con la querella. Hoy día, ¿qué es lo distinto para involucrarse? Porque yo comparto con el abogado las condiciones de esos días, sobre todo los primeros días, donde eran las Fuerzas Armadas las que salieron a resguardar las calles. Y yo daba el ejemplo del otro supermercado porque así es. Estaban militares en el otro supermercado y lo tenían de centro de operaciones el otro supermercado. Y hubo denuncias de torturas en ese otro centro de supermercado, a cuadras de este otro que se quemó completamente, porque incluso el otro también lo intentaron quemar después de que se supo que habían tenido detenidos allí. Entonces, yo solo lo planteo porque es lógico preguntárselo. O sea, si la familia no presiona, si no hay un abogado que esté dispuesto a avanzar, si no hay una comisión de derechos humanos que también solidariza y empatiza con el dolor de esta familia, eso tiene que pasar con los miles y miles de casos en nuestro país para que podamos contar con el INDH plenamente qué es lo que tenemos que hacer para que efectivamente no quede nadie en el camino, porque ese es el problema. Tenemos ciudadanos que se han sentido abandonados por el Estado y por quienes tenemos el rol de representar. Una dificultad se generó, diputada. Señor secretario, ¿hay algún problema? Sentarlo y de fiscalizar, sí, y de intermediar por ello. Entonces, insisto, esto no es una crítica particular, pero sí es desde el INDH. En un momento evaluaron algo, yo diría que, por cierto, vamos a estar ahí para aprobar un aumento de presupuesto, no cabe duda. Pero yo creo que hay que sincerar realmente, miren, no la pudimos, no nos dio ancho, no tuvimos capacidad, porque más confusión crea el decir, nos hicimos o nos construimos una idea de involucramiento de agentes del Estado que no daba, y ahora creemos que sí. ¿Qué es lo que gatilla aquello que finalmente hace de nuevo tomar este caso de parte del NDH? Creo que eso es legítimo, porque me lo han planteado otros vecinos. Mira, sí, nosotros fuimos, nos hicieron la primera querella, pero después nunca más nadie nos llamó, no supimos qué pasó con eso, y eso nos va a seguir pasando. La sensación de impunidad y de abandono está instalada en la ciudadanía. Si tenemos, como decía el abogado, más de 40 casos no resueltos en nuestro país, ¿quién se hace cargo de eso? Eso nada más, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias.
Señor secretario, ¿hay algún diputado o diputada solicitando la palabra? Sí, la diputada Carmen Hertz ha solicitado la palabra, presidenta. Diputada Hertz, ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. No, bueno, en realidad escuché, no entendí bien lo que señalaba la diputada Mix porque iba en un auto haciendo la intervención, pero bueno, yo no quiero entrar a polemizar sobre el INDH, pero sí creo que el INDH ha demostrado, con los recursos que tiene, una gran agilidad y una gran responsabilidad y en general toda su actuación ha sido bastante encomiable, en particular de los funcionarios que forman parte del INDH. Entonces, a mí no me parece que haya habido una suerte de negligencia en este caso. Tal como lo ha señalado el director jurídico, como lo ha señalado el abogado, cuando tengan los antecedentes y las que así es, porque a la ley además ese es el marco que ellos tienen un marco muy claro dentro del cual actúan y del cual no pueden salirse, tengan la certeza, como digo, que hubo participación de agentes del Estado, en este caso que es tremendo y que es brutal, pero el INDH hasta ahora no tiene los elementos de que diga que intervinieron agentes del Estado. Entonces, para, clarificar, el INDH actuó desde un instante y no es que ahora se esté haciendo cargo, sino que ha estado en contacto con el abogado y no ha intervenido porque hasta ahora no están los elementos para que así lo pueda hacer, como muy claramente lo ha señalado los abogados Bustos y el abogado Pablo Rivera. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora diputada. Señor secretario, ¿hay algún diputado solicitando la palabra? No, señora presidenta. Voy a otorgar la palabra a don Rodrigo Bustos para que pudiera contestar la pregunta que hizo la diputada Claudia Mix. Perfecto, señora presidenta, muchas gracias. Yo diría que hay dos partes distintas en la intervención de la diputada Claudia Mix en su pregunta. Hay una cuestión que ella dice en algún momento, lo dice dos veces en el sentido de que le ha ocurrido que hayan habido vecinos o vecinas que acudieron al instituto y que el instituto presentó alguna querella y que después no ha estado presente con esas víctimas como ellas hubieran deseado. Y yo le quiero, la diputada dijo, bueno, que nos diga el instituto si ha podido hacer frente a todo esto a toda esta querella que ha presentado. Y yo le puedo decir a la diputada que el instituto ha tratado efectivamente de hacer frente de la mejor manera que ha podido con los recursos que tiene. Yo le diría, por ejemplo, diputada, aquí en la región metropolitana hay un grupo de abogados que son los mismos que están presentando querella, que tienen que ir a veces a comisaría, turnos de noche, y está bien el trabajo que tenemos, y nos hace todo el sentido ese trabajo, ir a cárceles, porque hay que seguir yendo a cárceles por las vulneraciones permanentes que hay en las cárceles de nuestro país, y así múltiples otras labores. Es posible que hayan habido víctimas con las que no hayamos tenido el permanente contacto que quisiéramos. ¿Es posible? Sí, es posible. El instituto lamentablemente, no obstante la avalancha de casos por los cuales tuvo que denunciar y presentar acciones judiciales a fines del 2019, no recibió ningún mayor presupuesto para poder intervenir ante esta verdadera crisis de derechos humanos, ante estas violaciones que son sin lugar a dudas las más graves desde el regreso a la democracia. No se apoyó con mayor presupuesto en el presupuesto del Estado al instituto ni a otros órganos del sistema de justicia que tenían un rol ahí. Ahora, el instituto, no obstante eso, todo durante este año 2020 hemos hecho todas las redistribuciones que implica quitar recursos de otras tareas porque entendemos que este trabajo de investigar, de verdad y justicia respecto a estas graves violaciones de derechos humanos es prioritario en este momento del país. Y se han podido contratar, por ejemplo, algunas psicólogas en este último periodo para tratar de tener mayor contacto con todas las víctimas de las violaciones de derechos humanos. Y vamos a hacer el mayor esfuerzo en esa materia, diputada, pero efectivamente no ha sido fácil con los recursos limitados, lamentablemente, que tiene el instituto. Y la segunda parte de su pregunta e intervención sobre por qué si en un momento consideramos algo con los antecedentes que teníamos, por qué seguimos
evaluando los antecedentes ahora después de un año. La verdad es que eso, diputada, es completamente normal. No solo en este caso, en el caso, por ejemplo, del incendio Kaiser, el instituto tampoco ha presentado querella y sí solicitó antecedentes en un primer momento y no ha habido ningún requerimiento en el último tiempo de la Comisión de la Cámara, pero sí hemos solicitado nuevamente a la Fiscalía poder tener antecedentes para volver a evaluar nuestra intervención o cómo va la investigación, porque entendemos que fueron muertes ocurridas durante un periodo de un estado de excepción constitucional de emergencia y que es importante determinar cómo ocurrieron esos hechos y la intervención de los distintos actores del Estado. Por lo tanto, es una preocupación permanente del Instituto, aun cuando no hay una intervención inicial eventualmente en algún caso, seguir evaluando esa intervención ahora y eventualmente también más adelante, más aún considerando lo lenta que han estado esas investigaciones. Y por eso les soy enfático, nosotros estamos pidiendo ahora la carpeta investigativa, no se nos ha entregado, aun cuando la hemos solicitado, porque se nos ha dicho que no hay antecedentes para verificar o para determinar que hay algún agente del Estado involucrado, pero el instituto, por supuesto, quiere tener su propia opinión y por lo tanto va a analizar esa carpeta de investigación apenas tenga los antecedentes, en ese y en otros casos donde han ocurrido situaciones similares. Eso diría yo, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Busto. Igual sumarme a lo que señalaba la diputada Gers, efectivamente ha habido un despliegue en este territorio bastante complejo, pero sin embargo el instituto ha tratado de estar, sin duda que no habrá podido llegar a todas las diversas situaciones complejas que se ha tenido que vivir de violaciones de derechos humanos y donde también muchas otras organizaciones defensoras de los derechos humanos lo han podido hacer, así como también valorar el trabajo que ha realizado el señor abogado querellante, don Lorenzo Morales, con respecto a este caso de Michael. Por lo tanto, esta comisión, al igual que la familia de Michael, requiere que exista verdad y justicia y donde también es importante coordinarse, y de los cuales ya lo señaló el señor abogado, las coordinaciones que ha estado estableciendo con ustedes. Por lo tanto, nos interesa que ojalá a la brevedad podamos señalarle qué fue lo que ocurrió con el caso de Michael a su hermana, a su familia, que es lo que nos interesa. Así que agradecida de la participación de usted, don Rodrigo, de don Pablo Rivera, y agradecer de manera especial al abogado querellante don Lorenzo Morales, también a la hermana quien nos ha hecho llegar, hermana de Michael, la señora Gladys Yagual. Muchas gracias. Señor secretario, ¿nos queda alguna palabra solicitada? Porque ya nos quedan 9 minutos. Sí, quedan 9 minutos, pero no hay palabras. Ahí sí, ahí está con el audio. No, señora presidenta, ¿sí? No hay palabras solicitadas hasta el minuto. No hay palabras solicitadas. Entonces, ya. Le agradezco a cada uno de ustedes, a los diputados que tuvieron la oportunidad de poderse conectar, al diputado Nino Bartolú, que lo hizo de manera presencial, a cada uno de los invitados y de manera muy especial a la hermana de Michael Yagual, la señora Gladys Yagual. Gracias, señor secretario. Muy buenas tardes.